Bueno, sí es posible que el Indecopi pueda sancionar, fiscalizar, supervisar a una empresa que está ubicada en el extranjero y ofrezca sus servicios al Perú, incluso si no los ofrece directamente o expresamente en el Perú, es posible que el Indecopi pueda fiscalizarlo. ¿Y esto por qué? Porque nuestra normativa de protección al consumidor está basada, en cuanto a su ámbito territorial, en base a la teoría de los efectos. ¿Qué quiere decir eso? Que aplica no solamente a las relaciones de consumo que se dan en territorio peruano, sino a aquellas relaciones de consumo que, dándose en el extranjero, puedan tener efectos en territorio peruano, ¿no? Entonces, un efecto podría ser que el producto pueda llegar a territorio peruano a un consumidor. De hecho, en Indecopi ya han habido algunos casos donde se ha sancionado, o mejor dicho, se ha supervisado a empresas que vendían los servicios desde el extranjero, ¿no? Ahora, en cuanto al si el procedimiento es el mismo que una empresa local, la respuesta es sí, porque básicamente aplicas la misma normativa. La dificultad está en la práctica, ¿no? Indecopi tendría que, cumpliendo su procedimiento, notificar a la empresa que está ubicada en el extranjero y con una resolución regular, indicándole cuál es la imputación que se le está efectuando, cuáles serían las consecuencias que podrían aplicársele, cuáles son los hechos que fundamentan una denuncia o la infracción, y bueno, y la empresa tendría que responder, ¿no? De hecho, hay casos en los que Indecopi ya lo ha hecho. El problema efectivamente está en cuanto al enforcement. ¿Qué pasa si la empresa no quiere dar una respuesta a este comunicado? Porque digamos, el Indecopi no podría ir a ejercer una competencia en el territorio extranjero porque para eso no tiene competencia, digamos, para forzar que la empresa haga una respuesta, pero en la práctica, mejor dicho, en el papel sí podría emitir una resolución causando un estado jurídico particular a ese administrado, ¿no? La eficacia del procedimiento nuevamente pasa porque hay un tema práctico de por medio que hace que Indecopi tenga dificultades para sancionar a las empresas que están ubicadas en el extranjero. Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace algunos años, Indecopi se unió a una red internacional de protección al consumidor, donde están diferentes tipos de autoridades de protección al consumidor, que lo que busca es justamente compartir información o facilitar, digamos, la supervisión con la ayuda de las entidades de protección al consumidor en el extranjero, justamente sobre la premisa de que tratar de fiscalizar a una empresa que, por ejemplo, esté en Estados Unidos es prácticamente imposible en la práctica, ¿no? Por más que legalmente sí pueda hacerlo, en la práctica es muy complicado. De hecho, en el Perú, los casos donde se han analizado relaciones de consumo que se han dado en el extranjero, por ejemplo, cuando yo quiero comprar un libro a una empresa que está ubicada en España o en otro país, Indecopi lo que ha hecho es sancionar, por ejemplo, a la empresa de courier que tenía una filial en el Perú, y lo que se ha hecho es sancionar en el Perú cuando ha habido un problema en esa relación de consumo. Básicamente porque lo que considera Indecopi es que en la medida que esa filial en el Perú de esa empresa de courier que también opera en el extranjero y que brinda servicios a la empresa con la que uno contrató, es más fácil fiscalizarla al courier local y contra esa empresa que le ha impuesto la multa, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque en la práctica es muy complicado que Indecopi pueda exigir el cumplimiento de la multa, porque definitivamente en una resolución puede plasmar una sanción, pero si la empresa no quiere pagarlo, la verdad es que Indecopi no tiene muchas herramientas para iniciar un procedimiento de ejecución coactiva, como por ejemplo lo haría con una empresa que está localizada en el Perú. Si pensamos en los términos de obligar, en el sentido de que Indecopi podría iniciar un procedimiento de ejecución coactiva para una empresa que esté en el extranjero, en la práctica no podría, porque para ejercer esa competencia, Indecopi lo que tendría que hacer es hacer el proceso tradicional de recurrir a un juez y que el juez se comunique con su par en el extranjero y que ese juez haga ejecutable alguna decisión del Indecopi. Esa triangulación es muy complicada.
Pero en términos formales, Indecopi, con la sola emisión de la resolución en la que imputa a una empresa que está ubicada en el extranjero, ya la hace parte del procedimiento, ya la hace parte o ya la incluye dentro del ámbito de aplicación de la normativa de protección al consumidor, ¿no? La dificultad está en la práctica, en realidad, ¿no? Porque ya con la sola resolución ya es parte del procedimiento, y si hay una infracción, el problema viene cómo hacemos ejecutable una sanción. Eso es muy complicado de hacer en la práctica, y de hecho Indecopi lo que ha hecho en algunos casos es imputar a una filial o a una empresa relacionada que esté constituida en el Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando contratamos con un servicio de estas empresas que te referencian a los taxis por aplicación, ¿no? Tipo Uber, por ejemplo, si uno se da cuenta de sus estados de cuenta, les han cobrado en dólares. ¿Por qué? Porque tu par o el proveedor en la relación de consumo no es la empresa Uber Perú, por así decirlo, sino es la empresa Uber que está ubicada en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Esa es la razón por la cual te cobran efectivamente en otra moneda. Cuando ha habido un problema en esa relación de consumo, y quizás hay casos muy mediáticos al respecto, lo que ha hecho Indecopi es atacar a la empresa que está relacionada o vinculada y que tiene una filial acá en el Perú, ¿no? El argumento de defensa ha sido que esa filial en el Perú no se dedica a la prestación de los servicios, por ejemplo, de lo que hace Uber en el extranjero, sino se dedica a otros temas de marketing para relacionarse con otras empresas acá en el Perú. Pero lo cierto es que Indecopi considera de que en la medida que la empresa local es un beneficiario de esa relación de consumo, también puede ir en contra de la empresa local, y en la práctica siempre va con la empresa local, a pesar de que no sea formalmente la empresa con la que ha entablado una relación de consumo un consumidor que está ubicado en el Perú, ¿no? Y un poco para ir cerrando la idea, si uno compra, por ejemplo, un producto por Black Friday, desde acá en el Perú, en la práctica, como les digo, Indecopi no tiene muchas herramientas, pero sí podría hacerlo, sí podría fiscalizarla, sí podría imponerle una sanción, sí podría emitir una resolución en la cual la va a incluir dentro del procedimiento. La dificultad va a estar cuando quiera hacer ejecutable esa sanción, ¿no? Ahí es donde va a haber el problema, pero para eso, bueno, Indecopi tendría que recurrir pues a sus pares en el extranjero para que eso sea más fiscalizable. Y por último, si es que se trata, por ejemplo, de un problema con el envío en el courier, no con un problema quizá con un defecto de fábrica del producto, lo que podría hacer el Indecopi es ir en contra de la empresa de courier que está localizada en el territorio peruano.